nuestras mascotas, el peligro que tienen con la pirotecnia. Tenemos el gusto de enlazarnos de manera virtual con la doctora Gabriela Sáez. ¿Cómo está? Bienvenida en este viernes. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien, pues contentos porque podemos abordar un tema que seguramente las personas que tenemos mascotas siempre nos llama la atención. Doctora, ¿por qué las mascotas se asustan tanto con la pirotecnia? ¿Qué es lo que les causa en su pensamiento o en su sentir? Ok, lo que sucede con ellos es que el oído es mucho más sensible que con nosotros. Por ejemplo, es 3 a 4 veces más sensible que nosotros los humanos. Entonces, no solamente son sensibles a los ruidos de la pirotecnia, sino que a ruidos sonidos muy agudos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que empieza a haber un problema de ansiedad, ¿verdad? Y pueden incluso entrar en shock, ¿verdad? Pues ocasiona un problema en el sistema nervioso central, ¿verdad? Le manda información de que hay ansiedad, que hay miedo. Entonces, pues empiezan a haber ciertos cambios en el cuerpo de la mascota, como por ejemplo, los vasos sanguíneos tienden a dilatarse, entonces ya la circulación ya no llega al cerebro, a los órganos principales, y ahí es donde ellos pueden entrar en shock y morir, ¿verdad? Entonces, sí, pues hay que controlar mucho esos sonidos agudos, los sonidos de pirotecnia, ¿verdad? Y eso, y eso es en el caso de solamente los sonidos, digamos, que les puede afectar en cuestión a entrar en shock por las emociones. Pero ¿qué pasa, doctora, cuando tienen algún incidente con algún fuego pirotécnico, algún niño está jugando con algún perro, con algún animal, y les lanzan un cohete, les lanzan una bomba? ¿Qué es lo que debemos hacer y cuáles son las lesiones más regulares en este tipo de casos? Ok, bueno, si hablamos de lesiones extremas, muy graves, pues podría haber incluso una amputación de algún miembro, de alguna patita, ¿verdad? Alguna lesión en el tejido, pero lo que me preocuparía más es que tengamos algún inconveniente de hemorragia, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros como dueños lo que tenemos que hacer es controlar esa hemorragia, hacer presión directa o empaquetamiento con alguna venda que nosotros tengamos. Dado caso pues fuera algún problema ya más serio, pues tendríamos que llegar incluso a utilizar un torniquete en lo que llegamos al veterinario, ¿verdad? Pero principalmente sería una hemorragia, alguna lesión en el tejido que por ejemplo pudiera incluso llegar a dejarnos un pequeño agujerito, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos que controlar tapando la herida, ¿verdad? Ya cuando son lesiones mucho más graves, que incluso las hemos visto en las redes sociales, ¿verdad? Que por molestar les ponen una bomba de las que vienen al final de la ametralladora en su boca. Entonces yo siento que lo mejor es prevenir, ¿verdad? Tener a nuestras mascotas adentro, porque no pueden estar cerca de pirotecnia definitivamente, ¿verdad? Pero el control de hemorragia sería lo principal. Hablando de esa prevención, Gabriela, ¿qué podríamos hacer nosotros en nuestra casa para tenerlos siempre como protegidos y evitar que se vayan a estar asustando demasiado como medida de prevención? Ok, lo principal, lo que podemos hacer es tratar de enmascarar esos sonidos de la pirotecnia, ¿verdad? Tenerlos en un cuarto donde nosotros sepamos que ellos no se van a lastimar, ponerles música, ponerles tele, ¿verdad? Porque incluso hay algunas mascotas que se quedan muy tranquilos viendo pues la televisión, ¿verdad? No amarrarlos, por favor, no los amarremos, ¿verdad? Porque sí se pueden lesionar mucho en tratar de escapar, se pueden lesionar las cervicales y tener un inconveniente bastante serio, ¿verdad? No los dejemos en terrazas, ¿verdad? Siempre tratémoslos de tener adentro de casa, ¿verdad? Y que eso va a ser lo principal. Si nosotros vamos a salir de casa a alguna cena, por ejemplo, tratemos de sacarlos a pasear, porque de esa manera los vamos a cansar y ellos pues van a estar mucho más relajados, ¿verdad? Hablaba acerca de dejar el televisor encendido para relajarlos un poco. Por ahí también se ha escuchado algunas veces, en el caso de los gatos, que hay feromonas que ayudan a que se desestresen un poco los animales. ¿Existen métodos alternativos para que las mascotas puedan estar en casa un poco más tranquilos y más relajados que de costumbre? Sí hay métodos alternativos, siempre y cuando sea recetado por un médico veterinario, ¿verdad? Si es un medicamento controlado, que sea recetado por un veterinario, porque sí podríamos perjudicar a la mascota, porque tiende a ponerlos un poco letárgicos, decaídos, a disminuir esa circulación, ¿verdad? Esa presión sanguínea. Entonces es mejor que sea recetado por un médico veterinario. También existen productos homeopáticos que en lo personal yo los he utilizado con mis mascotas y me ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Son unas gotitas que se ponen en el cuello dependiendo del peso
y se relajan muy bien. La verdad, se recomienda empezar con este tratamiento homeopático por lo menos una semana antes de Navidad, ¿verdad? Para que ellos se vayan acostumbrando. Y también hay otro método que se llama el body wrap, ¿verdad? Que es ponerle vendajes, ¿verdad? Lo podemos buscar en YouTube, cómo realizar ese vendaje. Pues serían esos 3 métodos en particular, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Gabriela Sáez. Gracias por la oportunidad y sobre todo por estas recomendaciones. Muchísimas gracias, que seguramente vamos a aplicar porque nuestras mascotas son como un miembro más de nuestra familia y tenemos que tenerlas siempre bajo total cuidado y sobre todo en mucha prevención.